Aunque Donald Trump le quite el encanto a la lucha de clases, no nos engañemos. Todo lo que ha pasado en la cumbre de la OTAN, en la cumbre de desarrollo de Sevilla, lo que ocurre con las deportaciones brutales en Estados Unidos, con el despliegue del fentanilo y otras drogas zombies, o con la inauguración de la prisión llamada, para hacerlo todo más cinematográfico, el Alcatraz de los Caimanes, todo tiene que ver, como casi siempre, con quién se queda la plata de quién. Cuando hay dinero de sobra, los ricos dejan en paz a los pueblos, a veces hasta dejan que gobierne la izquierda. Pero si no hay dinero de sobra y siempre hay crisis en el capitalismo, es decir, siempre es recurrente, los ricos empiezan a mover fichas en su ajedrez diabólico. Y si está gobernando la izquierda, pues empiezan a desestabilizar con todo lo que tengan a mano. Por eso, para ser un experto en política, casi con una frase basta. ¿Cómo está la correlación de fuerzas entre los de arriba y los de abajo? Cuando la correlación de fuerzas no está a favor de los de arriba, necesitan convencer a unos cuantos de los de abajo. Es esa imagen triste de los pobres votando a sus verdugos, como si a un millonario o a alguien que trabaja para los millonarios le importara la suerte de los humildes. A lo mejor como bolsa de votos en un momento dado, pero ya se ha demostrado que prefieren convencerles con los medios de comunicación, con las redes, con el miedo, con algún que otro castigo o con calumnias a los líderes progresistas. En Netflix van a estrenar una serie, Gringo Hunters, sobre policías mexicanos que persiguen a los malos gringos que se esconden en México. La verdad es que va a dar igual el tratamiento que hagan de la serie, porque la conclusión será como cuando en la tercera temporada de la serie favorita de Obama, Homeland, el enemigo de los Estados Unidos se escondía, como no podía ser de otra manera, en Caracas, en Venezuela. Con esta serie de Gringo Hunters, la lectura será que México es un refugio de los que hacen el mal a los Estados Unidos. En tiempos anteriores, antes de una invasión, te hacían denuncias falsas en los medios de comunicación o incluso en Naciones Unidas. Hoy te hacen una serie de Netflix. Hay dos politólogos muy renombrados, Acemoglu y Robinson, que llevan tiempo queriendo demostrar por qué son tan prósperos los Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, y por qué le va tan mal a otros países del mundo. ¿Por qué le va mejor a Santo Domingo que a Haití? ¿O por qué las cosas son un poco menos duras en El Paso que en Ciudad Juárez? Su argumento es que en algunos países hay instituciones inclusivas, así las llaman, que fomentan la participación amplia en la actividad económica, protegen los derechos de propiedad, el imperio de la ley y permiten cierta redistribución de la renta. Estas instituciones generarían innovación, inversión y crecimiento sostenido. Claro, no te cuentan que a Haití la castigaron porque los negros en 1791 se levantaron cantando la Marsellesa y reclamando ser ciudadanos, y que en 1804 declaró su independencia, convirtiéndose en la primera república negra, libre del mundo. Y entonces los países europeos dijeron, no, esto de la libertad, la igualdad y la fraternidad no es para los negros. También estarían, dicen estos autores, las instituciones extractivas, que están concentradas en élites, que bloquean el desarrollo y que lo único que buscan es mantener su poder. De esta manera se excluirían amplias capas de la población y se perpetuaría la pobreza y de la desigualdad. Pero cuidado, no nos dicen por qué hacen eso esas élites. ¿No tendrá que ver con la lucha de clases? El éxito o el fracaso de un país, según ellos, depende de si logra establecer instituciones políticas inclusivas que a su vez permiten el desarrollo de instituciones económicas inclusivas. Es decir, que sin democracia no hay desarrollo sostenido. Pero esto solo es una parte del cuento, no será al revés. ¿No será que cuando te enriqueces, cuando hay más gente que ha salido de la miseria, cuando la renta está más distribuida, cuando hay más gente que es propietaria de lo que sea, aunque sea un poquito, será más fácil que prospere la democracia? El problema de esta academia gringa es que sigue fallando el disparo. Igual que ha tardado como 50 años en darse cuenta de que sus teorías sobre la democracia estaban equivocadas y que han tenido que esperar a que entre en el Capitolio un loquito con una cabeza de bisonte en la cabeza para darse cuenta de que sus teorías eran falsas, ahora se empeña en ignorar algo tan evidente como que el capitalismo global
que impone condiciones desfavorables a cualquier país periférico y que incluso lo hace ahora a países centrales como Europa, Japón o Corea del Sur, es esencial para entender qué está ocurriendo. Las instituciones, claro que reflejan y perpetúan las relaciones de producción económica. Es importante cambiar las leyes, los procedimientos, cambiar los jueces, como ha hecho recientemente México, pero si no se transforman las bases materiales del poder, la cosa no va a terminar de funcionar. Es decir, la lucha de clases tiene lugar en el ámbito nacional y también en el ámbito internacional, con el problema de que hay élites nacionales que siempre, para quedarse con las migajas que caen de la mesa de las élites internacionales, necesitan tener arrodillados a sus propios pueblos. Siempre que Estados Unidos ha promovido un golpe de Estado, había élites nacionales impulsándolo. Las instituciones extractivas, claro que existen y están conectadas con ese extractivismo internacional. Ahí está en México, los gobiernos ladrones del PRI y del PAN, el uribismo en Colombia, los Lasso y Noboa en Ecuador, Milei en Argentina, regalando los bienes del país, o en España, gobiernos ladrones del PSOE o del Partido Popular, siempre bajo la atenta mirada del rey de España. Esos gobiernos que van contra los pueblos no son solo una cuestión de malas decisiones internas, sino de una estructura internacional desigual, impuesta con la guerra, los golpes de Estado, los asesinatos de los líderes de la izquierda, el lawfare, la guerra judicial, el control de los medios de comunicación o las presiones con herramientas muy sofisticadas como el riesgo país, la calificación de la deuda o las dificultades para encontrar préstamos en los mercados internacionales si te portas mal. Si no quieres hablar de colonialismo, de deuda externa, de términos de intercambio, de control financiero internacional, de bases norteamericanas y de golpes de Estado, no me hables de democracia. Si un gobierno respeta la explotación capitalista, se aplica la acumulación por desposesión, es decir, que roban o pagan casi gratis las riquezas de otros países más débiles. Si extraes la plusvalía a tus trabajadores sin remilgos, esos países ayudan a construir ese mundo desigual y por tanto su justificación, y no van a tener problemas. Ahora bien, si en tu país decides redistribuir la renta, frenar las ganancias del capital, dar prioridad al bienestar de la gente o recuperar para la nación empresas privatizadas, entonces sí eres un peligro. Porque estás dando ejemplo para otros sitios y entonces te van a acosar, van a ponerte palos en las ruedas, van a hacer lo imposible para que te caigas y si te terminas cayendo te dirán, es que ya decía que ibas por mal camino. Hemos visto esta semana que Estados Unidos quiere imponer sus reglas tecnológicas al mundo, como siempre con violencia. Quiere imponer su inteligencia artificial, sus contratos, sus regulaciones y desregulaciones y exige ser el único mercado en tecnología. Y por supuesto dice que lo hace en nombre de la libertad tecnológica. Al final se terminan creyendo las propias películas que hacen. El problema es que su capacidad de convencer a las víctimas es muy elevado. Cada país tiene su historia y las élites usan sus argumentos para los mismos fines. Fabricio Ojeda explicó en este canal magistralmente cómo el canon priista de México lo presentaba como un pueblo lejos de sí mismo, desconectado emocionalmente, escondido bajo la máscara de silencio. Octavio Paz aceptaba finalmente la resignación como una manera de defensa cultural. Así, el ideal del mexicano era aguantar en silencio, sin expresar inconformidad pública. ¿Para qué? Si venías de la derrota histórica. El que se mueva no sale en la foto, el que se enoja pierde, hasta que llegó López Obrador con un pueblo que no aceptó ese canon, no se resignó y entonces mandó a las élites a callar. En España robar siempre ha sido un deporte nacional, más arraigado incluso que la tauromaquia, que las nuevas generaciones ya no quieren. Viene de mucho más lejos. Los reyes siempre han robado y los reyes son los que construyeron la nación con ayuda de caciques y oligarcas. En España el mayor negocio siempre ha sido robar. Por eso Franco dijo en 1936 que si tenía que fusilar a media España, la que quería terminar con esa manera de hacer las cosas, la fusilaría. En España robar es una salida normalizada porque nunca ha tenido una nación popular, una esfera pública que te dijera que robar a lo que era de todos y de todas estaba feo. Hasta hace 15 días la derecha española se jactaba en los bares de que no pagaba impuestos, es decir, de que robaba. Ahí están
ahora mismo grandes españoles con la pulserita de España debiendo dinero a Hacienda, es decir, robando a esa España que dicen que quieren tanto. Igual que están en la cárcel grandes ministros de la derecha y empresarios, también todos con la pulserita, que robaban a esa España a la que tanto decían querer. Son los mismos españoles que dicen que pedir perdón a México por la conquista es una humillación. Su patria siempre es su bolsillo. La nación española siempre la han hecho los ricos, con la sombrilla goyesca de la monarquía. La nación no nos daba nada y siempre nos exigía en exceso, incluso la vida, en aventuras imperiales. De ahí sale la literatura picaresca, el Buscón, Rinconete y Cortadillo, el Lazarillo de Tormes. La picaresca es la respuesta popular a ese país que te exigía hasta la vida y luego te abandonaba. Pero no nos equivoquemos. Los mayores pícaros siempre han sido los reyes, los banqueros, los latifundistas, también los dictadores, y todos dejaban que se robaran las migajas, generales corruptos y obispos rijosos. Cuando ha habido un intento de construir una nación diferente a la de los reyes, a la de los oligarcas, de los latifundistas, de los banqueros y los capataces, ha sido una España republicana, popular, federal, ibérica, laica, que defendía los valores cívicos, lo público, la defensa de la virtud. Y claro, ese es el México de Lázaro Cárdenas que recibió a los republicanos españoles. A esa España de la dignidad siempre la derrotaron los reyes, aliados con ejércitos que se iban al final con los nobles y traicionaban al pueblo financiados por los banqueros. Ahí estaban las germanías levantinas, los comuneros de Castilla, Fray Bartolomé de las Casas, el pueblo en armas contra Napoleón, la Constitución de Cádiz, los liberales contra Fernando VII, los héroes de la independencia ejecutados vilmente por la monarquía borbónica, los mineros asturianos, los republicanos contra Alfonso XIII y contra Franco. Fueron los demócratas que pedían la ruptura contra la reforma en la transición española, frenada por el golpe del 23F, auspiciada por el rey Juan Carlos. Se fue también el 15M, que se levantó con indignación contra Juan Carlos I, aunque ahí ya el golpe que dieron las élites fue blando, con policías patrióticas, jueces corruptos y medios de comunicación igualmente corruptos. En España el mayor negocio siempre ha sido robar, y con la consolidación del Estado en el siglo XIX, robar era un negociado dentro de los palacios de gobierno. Robaron liberales, conservadores, moderados, progresistas, robaron el 100% de los Borbones. Se robó en el gobierno de Arias Navarro, de Suárez, de Felipe González, mucho. De José María Aznar, muchísimo, de Zapatero, de Rajoy, lo indecible, y también ahora en el de Pedro Sánchez. Para que no robes, has de tener en la cabeza una idea diferente de España, y por eso los pobres roban menos que los ricos. Ese modelo se extendió a las colonias. ¿Quién resiste un cañonazo de 50.000 pesos?, se preguntaba Álvarez Obregón. Otros presidentes de México fueron en esa línea. Uno de ellos dijo que la moral es un árbol que da moras. El México corrupto ha sido un espejo de la España corrupta de la oligarquía y el caciquismo. Si los ricos roban, pues en las películas uno espera que los pobres no lo hagan, pero hay de todo. Si no hay nación, si saquean los Borbones, si roban los partidos, si delinquen los curas, si se enriquecen los empresarios sinvergüenzas y los familiares de los corruptos, ¿por qué han de ser honestos los pobres? Por eso la austeridad en política es revolucionaria. Repito, la austeridad en la gestión de gobierno es revolucionaria. Los ricos roban organizado, con su tanto por ciento fijo, como si fuera un sueldo. Los pobres, cuando lo hacen, roban de golpe, porque no saben si tendrán otra oportunidad. Los ricos y los pobres se gastan lo que roban en la familia, en ostentación y en putas. Unos en señoras caras, de alto standing, otros en señoras más baratas, igualmente prostituidas. Otras en la política se buscan novios ladrones. Los ricos son los que corrompen a los pobres porque son los que ofrecen mordidas, comisiones y atajos. En España se roba porque desde hace 300 años gobiernan los mismos, tutelados por la figura de la monarquía. En Portugal hay más decencia porque hicieron la revolución de los claveles en 1974 y en España, en cambio, a la muerte de Franco, restauramos al rey Juan Carlos. Si quieres que tu país deje de robar, si quieres que en tu país las élites o los pobres o quien sea deje de robar, tienes que construir un país diferente, con un canon diferente.
Si lo haces, cuidado, vas a tener problemas con el gendarme mundial. Trump ha vuelto a poner de rodillas a Europa, haciéndole firmar que van a gastar el 5% del PIB europeo en armas que le comprará a Estados Unidos. Y Pedro Sánchez, en España, el socialista, también ha firmado. Europa ha escogido armas en vez de bienestar y eso abrirá el paso al fascismo. Y Estados Unidos luego no tendrá ningún problema con tratar con una Europa fascista, igual que no tuvo problema en tratar con el México infectado por el narco de Felipe Calderón o de Peña Nieto. Para ser otro país hay que nombrar otro país. Es lo que busca un nuevo México llamado Cuarta Transformación, es la Colombia como país de la belleza, de la que habla Gustavo Petro, es la España republicana, que necesita cambiar la monarquía y con ella su corte de ladrones, adulones, falsos beatos, nobles, cacerías, palcos de fútbol y constructoras. Y no nos vendría mal volver a recuperar, en tiempos donde lo territorial vuelve a ser tan fuerte, el internacionalismo.